Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada escena, cada mirada y cada suspiro de nuestras series del corazón. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, un triángulo amoroso que ha dado más vueltas que una montaña rusa y que ha dividido a los fans en bandos irreconciliables. Si hablamos del dilema existencial de Yaman, Demet, Francesca o quizás el destino tenga otros planes para él. Hemos recibido cientos, no miles, de comentarios preguntando sobre este tema, así que hoy nos arremangamos y vamos a analizar a fondo a cada una de las candidatas, sus pros, sus contras y por supuesto, las señales que Yaman nos ha ido dejando a lo largo de la serie. Pero ojo que esto no será solo una opinión mía, también vamos a echar un vistazo a lo que ustedes, nuestros fieles seguidores, piensan. Así que preparen sus palomitas, su cafecito turco porque esto va a ser intenso. Y antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos y las teorías locas sobre nuestras series favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos. A ver, seamos honestos, el corazón de Yaman es un laberinto más complicado que Estambul en hora punta. Durante mucho tiempo Demet fue la elección obvia, la protagonista indiscutible de su historia de amor. Eran la pareja ideal, ¿no? Conexión instantánea, química palpable, obstáculos que parecían insuperables pero que juntos lograban superar. Su relación se construyó sobre la pasión, la confianza y una profunda comprensión mutua. Demet era el equilibrio perfecto para el lado oscuro y atormentado de Yaman, la luz que lo guiaba en la oscuridad. Recuerdo perfectamente la escena del primer beso, la tensión que se sentía en el aire, la explosión de emociones cuando finalmente sus labios se encontraron. Fue mágico. ¿Y qué decir de todas las pruebas que superaron juntos, los malentendidos, las intrigas familiares, los ex resentidos que intentaban separarlos? Siempre encontraban la forma de volver el uno al otro. Demet representaba la estabilidad, el hogar, el futuro que Yaman tanto anhelaba. Esa conexión inicial, ese flechazo a primera vista, fue lo que capturó la atención de todos nosotros. No era solo atracción física, era una conexión de almas, un entendimiento tácito que trascendía las palabras. Pero claro, nada es perfecto en el mundo de las telenovelas, ¿verdad? Y como era de esperar, apareció Francesca, la nueva en escena, la que vino a poner patas arriba el corazón de Yaman y a sembrar la duda en nuestros pobres corazoncitos de fan. Francesca es diferente a Demet, eso es innegable. Es espontánea, divertida, un torbellino de energía que irrumpe en la vida de Yaman y la llena de color. Su llegada fue como una bocanada de aire fresco, una inyección de vitalidad en un ambiente que comenzaba a sentirse un poco estancado. Francesca no llegó con un plan, simplemente se dejó llevar, confiando en su instinto y su capacidad para encontrar la alegría en las pequeñas cosas. A diferencia de la relación intensa y a veces tormentosa con Demet, con Francesca todo parece más ligero, más fácil. Ella lo hace reír, lo saca de su zona de confort, lo anima a disfrutar del presente sin preocuparse tanto por el pasado o el futuro. Francesca no juzga a Yaman por sus errores, no lo presiona para que sea alguien que no es. Simplemente lo acepta tal como es con sus virtudes y sus defectos. Esta aceptación incondicional es algo que Yaman, acostumbrado a las expectativas y las presiones, encuentra profundamente reconfortante. Es una oportunidad para ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la química entre Yaman y Demet era innegable, algunos fans argumentan que su relación se había estancado un poco, que habían caído en la rutina. Francesca, por otro lado, representa una nueva aventura, un nuevo comienzo, la oportunidad de redescubrir el amor desde una perspectiva diferente. Es la promesa de un futuro sin las cargas del pasado, un lienzo en blanco donde pueden pintar una nueva historia juntos. Ahora analicemos a fondo los argumentos a favor y en contra de cada una. Empecemos con Demet. A favor, la historia, el vínculo profundo, la superación de obstáculos, la promesa de un futuro juntos, la comprensión mutua que se ha construido a lo largo del tiempo. En contra, la rutina, la falta de chispa, los fantasmas del pasado que aún acechan, la posibilidad de que la intensidad de su relación se haya agotado. Con Francesca a favor, la frescura, la espontaneidad, la capacidad de hacer reír a Yaman, la aceptación incondicional, la libertad que ofrece al no estar atada a un pasado tormentoso.
En contra, la falta de historia, la posible superficialidad de la relación, la duda de si realmente conocen al verdadero Yaman, la incertidumbre de si su conexión es lo suficientemente profunda para superar los obstáculos que puedan surgir. Pero, ¿qué dice el propio Yaman? Ah, esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde tenemos que prestar atención a las señales, a las miradas, a los gestos sutiles que nos revelan lo que realmente siente en su corazón. Yaman no es un libro abierto, sus emociones suelen estar ocultas tras una fachada de dureza y determinación. Por eso, descifrar sus verdaderos sentimientos requiere un análisis cuidadoso y una atención a los detalles. Hemos visto momentos de extrema ternura con Demet, miradas llenas de amor y arrepentimiento, promesas de un futuro juntos, la sensación de que, a pesar de todo, su conexión sigue siendo fuerte. Pero también hemos visto sonrisas cómplices con Francesca, momentos de diversión y relajación, una conexión que parece surgir de la nada, la alegría que le proporciona su compañía. Algunos argumentan que Yaman aún ama a Demet, pero que necesita tiempo para sanar las heridas del pasado y reconstruir la confianza, que su amor es un fuego que necesita ser reavivado. Otros creen que Francesca ha despertado algo nuevo en él, una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo, que ella le ofrece la oportunidad de ser una persona diferente, más feliz y despreocupada. Y luego está la teoría más loca de todas, que Yaman en realidad no está enamorado de ninguna de las dos. Sí, lo sé, suena descabellado, pero algunos fans creen que Yaman está tan enfocado en sus responsabilidades y en proteger a su familia que no tiene tiempo ni energía para el amor. Según esta teoría, tanto Demet como Francesca son solo distracciones temporales que lo ayudan a evadirse de la realidad, que su prioridad es el bienestar de su familia, y que el amor romántico es un lujo que no puede permitirse. Esta teoría es especialmente popular entre aquellos que ven a Yaman como un hombre atormentado y consumido por sus obligaciones. Pero, ¿y qué piensan ustedes? Porque al final del día, la opinión más importante es la de ustedes, los fans que han seguido esta historia desde el principio. He estado leyendo sus comentarios y las opiniones están muy divididas. Es fascinante ver cómo cada uno de ustedes interpreta las señales y los gestos de Yaman de manera diferente, basándose en sus propias experiencias y perspectivas. Hay quienes defienden a capa y espada el amor eterno entre Yaman y Demet, argumentando que su historia es demasiado hermosa para ser arruinada por una recién llegada, que su conexión es única e irreemplazable. Otros, en cambio, creen que Francesca es la mejor opción para Yaman, que merece ser feliz y que ella es la única que puede dárselo, que necesita una persona que lo haga reír y que lo ayude a olvidar sus problemas. Y también hay un tercer grupo, los neutrales, que simplemente quieren que Yaman tome la decisión que lo haga más feliz, sin importar quién sea la elegida. Este grupo valora la felicidad de Yaman por encima de todo y creen que debe seguir su corazón, sin importar las expectativas de los demás. Personalmente creo que la decisión de Yaman dependerá de lo que realmente valore en una relación. Si busca estabilidad, compromiso y un futuro juntos, entonces Demet es la elección obvia. Pero si busca aventura, diversión y una nueva perspectiva sobre la vida, entonces Francesca podría ser la respuesta. Quizás Yaman se encuentra en una encrucijada, buscando un equilibrio entre la seguridad del pasado y la emoción del futuro. Lo que sí es seguro es que esta decisión no será fácil. Yaman tendrá que sopesar cuidadosamente los pros y los contras de cada opción y escuchar a su corazón. Y nosotros como fans tendremos que respetar su decisión, por difícil que sea. No importa a quién elija, lo importante es que sea una decisión que lo haga feliz y que le permita crecer como persona. Pero no olvidemos un factor crucial, el guión. Al final, todo esto es una historia escrita, y la dirección que tome el romance de Yaman dependerá de las decisiones de los guionistas. ¿Buscarán un final feliz predecible, con Yaman volviendo a los brazos de Demet? ¿O apostarán por un giro inesperado, con Yaman eligiendo a Francesca y sorprendiendo a todos? ¿O quizás nos sorprenderán con un final ambiguo, dejando a nuestra imaginación completar la historia? Y hablando de guionistas, ¿qué papel juegan ellos en todo esto? ¿Están escuchando a los fans? ¿Están prestando atención a las tendencias en las redes sociales? ¿O tienen una visión clara de cómo quieren que termine la historia, independientemente de lo que opinemos nosotros? Es difícil saberlo, pero es innegable que la presión de los fans puede influir en las decisiones de los guionistas. Por ejemplo, si la mayoría de los fans se muestran a favor de Demet, es probable que los guionistas se inclinen por un final que la favorezca, para evitar la ira del público.
Pero si los guionistas tienen una visión diferente, pueden optar por ignorar las preferencias de los fans y seguir su propio camino, arriesgándose a la controversia. Y bueno, mis queridos romanticones, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre el triángulo amoroso de Yaman. Recapitulando, hemos explorado las fortalezas y debilidades de Demet y Francesca, hemos analizado las señales que Yaman nos ha ido dejando y hemos escuchado sus opiniones, las cuales valoro muchísimo. Al final, la decisión está en manos de Yaman, y solo el tiempo dirá quién será la dueña de su corazón. O quizás, como hemos explorado, el amor romántico no sea su prioridad en absoluto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan apasionada. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan sobre nuestras series favoritas. Así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Te am Demet? ¿Te am Francesca? ¿O te am que Yaman haga lo que le dé la gana? Quiero saberlo todo. Y no olviden compartir sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de esta serie y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando encuestas y debates sobre este tema y otros temas relacionados con nuestras series favoritas. Queremos seguir escuchando sus opiniones y compartiendo nuestra pasión por los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos romanticones. Un abrazo enorme y que el amor siempre los encuentre. Y recuerden, no importa a quién elija Yaman, lo importante es que sea feliz. Hasta la próxima.